Bueno, Edgar, gracias. Gracias por estar con nosotros. Soy Mauricio Armando, CEO de ABCP Global. Y como siempre, como cada trimestre, hacemos un webinar de la mano de BlackRock para hablar un poquito de mercado, tendencias globales, en este caso hablar un poco del segundo trimestre del 2024 y por supuesto perspectivas futuras y qué es lo que ve BlackRock a nivel global. Edgar, te cedo la palabra. Gracias nuevamente por acompañarnos. Sí, gracias a ti, Mauricio, a BCP Global y bueno, a la audiencia que se toma el tiempo para vernos y escucharnos. Y pues bueno, un placer estar con ustedes. Como bien dijiste, vamos a ver esta conversación. Digamos que la podemos categorizar en tres partes, ¿no? Una, y justo aquí van a ver en pantalla. Primero, este outlook que tenemos o perspectivas del segundo trimestre. Algo importante que los inversionistas deben de considerar es la parte del riesgo macroeconómico y cómo se gestiona este riesgo, ¿no? Obviamente, como ya no es sorpresa, venimos de tasas de interés elevadas, derivado del el tema inflacionario, ¿no? Que es bastante persistente, alto versus lo que tal vez esperaría el mercado. Y por ende es importante muchos temas también macroeconómicos como estas variables, ¿no? El segundo punto es la parte del portafolio y cómo obtenemos los resultados o retornos del mismo, ¿no? Y aquí algo que mencionamos o la temática de esta perspectiva es tomar el volante de la inversión y a lo que nos referimos es ser mucho más dinámicos a la hora de seleccionar activos, ¿no? Hemos visto bastante volatilidad, va a haber bastante volatilidad, ¿no? Es un entorno muy diferente a las últimas 2 décadas que le llamaban los académicos la gran moderación. Entonces, todo lo que vino a cambiar el COVID estructuralmente nos hace considerar que el ser selectivos también va a ser mucho más útil para el tema de generación de alfa, ¿no? Ese retorno por encima de algún índice de mercado. Ujú. Y por último, el tema de megafuerzas, ¿no? Hay varios temas alrededor de esto. Son fuerzas que consideramos estructurales de 5, 10, 20 años que van a cambiar mucho la forma en que interactúa el ser humano y sobre todo el tema de inversiones, más allá de lo que tradicionalmente se piensa. Entonces, prácticamente, esos son los tres puntos que me gustaría aquí destacar. Mauricio, no sé si tengas algún comentario. No, perfecto. La verdad que de nuestro lado siempre es interesante entender lo que va a pasar con los portafolios y la dinámica de BlackRock para mejorar, como vos bien decís, el alfa. Así que feliz de escucharte. Excelente. Y pues bueno, aquí en esta diapositiva lo que queríamos mostrar un poco es pues estas trayectorias de inflación, ¿no? Aquí tenemos inflación subyacente, que lo que hace es quitar la parte más volátil de los precios de canastas básicas como energéticos. Del lado derecho está en la línea naranja la parte de bienes y la línea amarilla es la parte de servicios, ¿no? Creo que aquí es importante ver ese pico fuerte después del 2020, que es medio gráfico, ¿no? Del lado derecho, pues empieza a repuntar, ¿no? Las dos inflaciones, pero incluso mucho más la parte pues de bienes, a raíz de, pues, todo el tema que hubo de COVID, ¿no? Y cómo esto sí ha venido mejorando de manera importante, pero todavía hay un par de baches en el camino en la parte de servicios, que es la línea amarilla. Y hay un par aquí tal vez de cosas interesantes a mencionar, pero veníamos del tema de la pandemia. ¿Qué pasa? Todos nos tuvimos le llama el Fondo Monetario Internacional, le llamó en su momento en un paper que sacó que se llama El Gran Encierro. Todos detuvimos la máquina económica a nivel global, ¿no? De un golpe. Esto causó problemas, si recuerdan en el tema de las cadenas de suministro, ¿no? Había desbalances entre lo que podías comprar, si estaba disponible o no. Además, el gobierno de Estados Unidos dando estímulos, ¿no? A los ciudadanos, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay un par de cheques
que daban. Y eso pues generó mucho ahorro mientras todos estamos encerrados. De repente pues se permite a que todo el mundo salga a retomar las actividades o reiniciar la economía. Y eso lo que ocasionó pues fue este repunte importante en esta parte y muchos pues obviamente desbalances, ¿no? Un gasto desmesurado, por así decirlo. Por ende, pues es justo a raíz de eso que estamos ahorita, digamos, padeciendo un poco el tema de las tasas tan altas y tan veloz que hubo en los ciclos de los últimos año y medio, dos, ¿no? Entonces eso prácticamente es lo que hemos observado, ¿no? En el tema de la inflación, ¿no? Y hoy, Edgar, lo que vemos ahí en la línea amarilla es persistencia en la inflación del lado de servicios. ¿Qué pueden hacer hoy el Banco Central Europeo? ¿Qué puede hacer hoy la Fed para intentar aplacar? O sea, la única herramienta que tenemos es tasa. O sea, es la herramienta más importante realmente para poder llegar a una disminución de inflación del lado de servicios también. Sí, es una excelente pregunta, Mauricio. Y a ver, yo creo que es el principal mecanismo que tiene al menos la Reserva Federal, que sí es el tema de política monetaria. Sí hay otros instrumentos como las hojas de balance, cómo hacen las recompras y inyectan o retiran liquidez del mercado, pero sí, efectivamente es el tema de tasas. Y tal vez aquí lo que me gustaría nada más mencionar es que justo este fuerte consumo de las personas si bien hay rezagos en algunos componentes, por ejemplo, de vivienda, ¿no? Que tardan en cuanto renuevas una renta de una casa y demás, se han mejorado, todavía falta ahí que lleguen a los niveles que tal vez esperas, pero también el tema de transporte. Hay ciertos servicios que es lo que también ha estado ocasionando y pues todos estos efectos de política monetaria aproximadamente tardan en hacer efecto entre un año, año y medio. En esta época o ciclos económicos esto pues se ha prolongado, ha tardado más de lo previsto, pero efectivamente es la forma con la que el Banco Central puede resolver los dos mandatos que tiene, que uno es el tema de inflación y el otro el empleo que está bien. Entonces solamente le falta el tema inflacionario. Perfecto. Entonces, ujú, exacto. Se me olvidó comentar ahí en la pantalla van a ver un botoncito de Q&A, de Qs y As, que es para preguntas. A lo largo de la presentación, lo que quieran ir preguntando, por favor lo hacen por allí. Al final de la presentación, yo le hago esas preguntas a Edgar. Gracias. Excelente, no, perfecto. Y digo, ojalá y hay un par para poder discutir al final. En esta lámina, lo que queremos mostrar en el gráfico es, bueno, por un lado está la tasa de interés, ¿no? Del gobierno federal de Estados Unidos, que es la línea por ahí naranja, cerca del 5,5%. Son rangos, pero pues igual está cerca de ese nivel. Y en las líneas amarilla y la verde respectivamente, vemos lo que el mercado estimaba de niveles de tasa hacia finales del 2024, la amarilla, y hacia finales del siguiente año, del 2025, pero a medida que iban pasando los meses, cómo iban estimando los cierres de año. Lo que podemos observar es que pues sí es también se aparece montaña rusa lo que espera el mercado, ¿no? Primero el mercado esperaba recortes incluso de 7 ajustes en la tasa. De repente, pues como que los datos, como tú bien dijiste, Mauricio, es mucho más persistente el tema inflacionario y algunos temas por resolver que el mercado nuevamente, que es lo que vemos hacia el final del gráfico, la línea amarilla, se empieza a ajustar nuevamente hacia menos recortes, ¿no? De esperar 6 a 7. Ahora, actualmente el mercado espera entre uno a dos recortes y potencialmente va a ser cerca del último trimestre del año y no tal vez como se esperaba en un inicio alrededor de medio año, ¿no? Entonces, pues bueno, al final sí se esperan recortes, creo que eso es importante. Hay un cambio en la política monetaria de algo más restrictivo a algo más relajado, pero ha tomado más tiempo. Eso no significa que no va a suceder, simplemente que el Banco Central no quiere arriesgarse a hacer esto de manera muy pronta y que después tengan que retroceder Revertir. en estas acciones, ¿no? Sí, 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 sí.
Entonces, pues bueno, este en la parte de expectativas. En la siguiente lámina lo que traemos aquí es, Solo, aquí le... solo Edgar, Adelante. del lado del inversor, creo que lo interesante de este gráfico es, nos queda, sobre todo en la parte de inversiones de ultra corto plazo, T-bills y demás, nos pareciera que nos queda por lo menos un año y medio con tasas altas, lo cual es, bueno, del lado, por supuesto, del lado del ahorrista es una buena noticia. Aunque luego cuando las tasas bajan también suben los bonos. Pero bueno, después de un 2022 tan duro para el lado de la renta fija, por fin estamos viendo años muy positivos en lo que respecta a renta fija, ¿no? Sí, totalmente es una oportunidad que no se había vivido y más adelante en los posicionamientos estratégicos, tácticos, lo podemos comentar, pero estos niveles elevados pues también te proporcionan un colchón que antes no existía, ¿no? Y sí, es atractivo, como tú dices, van a empezar recortes, pero tampoco va a ser tan rápido, ¿no? Y aún así, conforme haya esos recortes, de todos modos te va a ayudar en a la parte de evaluación, que fue todo lo opuesto de lo que vivimos durante 2022 y parte del 23, ¿no? Pero sí, de acuerdo contigo. Efectivamente. Aquí en esta lámina lo que queríamos mostrar, bueno, el título me gusta, pero el contexto lo es todo. Hay varias cosas que hay que considerar. Lo que muestra aquí el gráfico, nada más para que me puedan seguir, la línea continua naranja era pues la actividad económica que venía antes de la pandemia. Y si esa actividad si hubiese seguido, ¿no? Sería la línea punteada, ¿no? Que es la amarilla. Sin embargo, desde entonces, desde antes de la pandemia, ya había pronósticos de la Reserva Federal donde esta actividad iba a disminuir, ¿no? Que es la línea punteada naranja, o ese sería el camino. Obviamente el bache, ese valle gigante que se ve ahí, fue el COVID, ¿no? Fue 2020, cómo pues se detuvo la actividad, un ajuste importante, después se reinicia, regresa y si bien no es el nivel o la tendencia prepandemia, estamos muy cerca de lo que se estimaba en la Fed, es decir, se han resuelto ciertas cosas, la economía pues va, la verdad, bastante bien, digo, puede haber cosas mejores, pues, sin embargo pues ahorita ya tal vez ya no nos acordamos, pero hace un par de meses estamos hablando de esta famosa recesión que nomás no llega y se ha pateado y posiblemente no llegue. Y si llega, pues va a ser algo, nosotros seguimos, esa es nuestra postura base, que seguirá siendo, eh, le llamamos, bueno, este famoso soft landing, ¿no? Una recesión o algún impacto no tan fuerte, una desaceleración modesta. Entonces, nada más, pues considerar esta parte, ¿no? Mauricio, creo que es importante hacerlo saber. Yo te hice un comentario cuando lo vimos hace días que era, o sea, el pronóstico de la Fed post pandemia hoy se mantiene en el lado de actividad económica, pero con un escenario mucho más inflacionario que el que se esperaba, ¿no? Prepandemia. Pero bueno, vos me lo explicaste muy bien. Y creo que lo que quiere mostrar este gráfico, o lo que estamos intentando mostrar, Edgar, es que los riesgos de desaceleración y posible recesión no se están viendo y seguimos con una tendencia positiva en la parte de actividad económica, lo cual es muy bueno. Totalmente, y tal vez me gustaría nada más cerrar aquí con un comentario, ¿no? Pero oye, si hay cierta desaceleración o la actividad es mucho más baja, ¿por qué sigue la inflación o los precios tan altos, ¿no? Si en teoría está algo golpeado. Y es por todos estos efectos precisamente de la pandemia, los estímulos. Ahí nada más recordarles que, pues sí, la oferta había caído de manera importante, no había los suficientes vehículos, tablets, iPads, etcétera, y la gente todos queríamos comprar. Entonces, ese desbalance, pum, fue lo que presiona a la parte de inflación, ¿no? Nada más para poder complementar eso que habíamos mencionado. Y pues bueno, en esta otra, en la siguiente lámina, aquí algo que tal vez puede ser de interés para muchos y hay una parte más adelante donde vamos a entrar más a detalle, ¿no? Pero en la parte de Japón, ¿qué está viviendo Japón a diferencia del resto de países desarrollados, ¿no?
Japón es un caso interesante y de estudio, seguramente lo vamos a estar viendo muy seguido, pero venía de unas décadas con inflaciones, ¿no? Relativamente bajas, incluso caídas en inflación, poco progreso económico y la parte de demografía, ¿no? Es una población que es mucho más mayor en edad que en otros lugares. Sin embargo, esto ha ido cambiando, ya vemos ahí inflaciones positivas después de 17 años de estar con un experimento que le llaman muchos que es la tasa de interés negativa, ¿no? Prácticamente Ujú. en vez de que te den dinero por invertir o ahorrar, en el gobierno te cobraban. Ahora Cobraba. exacto, sale de esta parte y a su vez empiezan a hacer algunas políticas que pueden ir impulsando al mercado, ¿no? Nada más aquí tal vez importante en el gráfico derecho, la línea verde es la tasa nominal menos el tema de inflación, que lo medimos con la parte o el break-even el punto de equilibrio y la verdad es que las tasas reales pues son negativas. Ya cuando tienes un retorno y le agregas ya inflaciones algo elevada, pues buscas mejor otros activos de riesgo como la renta variable, que por eso nos parece atractiva, para poder compensar tal vez estos niveles no atractivos o poco atractivos en la deuda, ¿no? Yo creo ahí, Edgar, lo interesante es saber, dentro de los portafolios de BlackRock al día de hoy, llevaban una sobreexposición a lo natural, a lo típico que uno debería tener en Japón. Y creo que lo que estás comentando acá es que esa sobreexposición va a continuar y siguen viendo un escenario positivo, sobre todo del lado de equity, en Japón. Así que es interesante. Es exacto, y ahí sigue la convicción y digo, enseguida comento un par de cosas más al respecto, Ok. pero hay más temas obviamente del tipo de cambio y ahorita los tocaremos. Ujú. En esta lámina, justo algo que hacemos aquí en el BlackRock Investment Institute, que es nuestro think tank económico, las visiones más macro globales es ver cuál es nuestra posición hacia ciertos activos, si nos gusta más o menos y por qué, ¿no? Aquí hay mucho texto, no voy a entrar mucho al detalle, pero justo lo que dijiste, Mauricio, nos gusta Estados Unidos y Japón, vamos a mencionar más adelante Estados Unidos, pero el tema de inteligencia artificial es algo que también nos hace bastante sentido. Lo que ya mencionábamos, hay ingresos en la parte de deuda, es decir, tienes cupones que antes no tenías elevados, aunque estos se reinviertan, sigues teniendo una base mucho mayor, ¿no? Independientemente de los movimientos que haya, tú tienes una parte que antes no, pues no se percibía, las tasas estaban cercanas al cero en las últimas décadas para impulsar lo que sucedió en la crisis del 2008 y recuperarse, y ahora ya tienes niveles históricamente elevados, por eso pues es atractivo, ¿no? Más granulares, buscamos ser más específicos en la geografía, nos gusta India, nos gusta México, el tema de nearshoring es algo que sí hay cosas que todavía faltan por resolver, el tema de suministros de electricidad y demás, y cómo puedes abastecer ayudar a que los negocios prosperen, pero la realidad es que hay anuncios, hemos visto cambios e incluso en el costo de la producción en México en el tema de exportaciones, como México superando también a China en algunos aspectos. Entonces es un momento también interesante en México y en otras regiones, ¿no? India superando a China en nivel de población. Entonces es algo que nos gusta y que estamos monitoreando. Ahora, algo más estratégico, el crédito privado. A medida que los bancos también a veces dan un poco menos de crédito, entonces se vuelve atractivo la parte privada, los bonos ligados a inflación, por esta inflación persistente y sorpresas, también nos hacen sentido, nos gusta, ¿no? Y como bien decía, los bonos de corto y mediano plazo, Mauricio. Ujú. Entonces, en la siguiente lámina, esta incertidumbre macroeconómica, ¿no? Y obviamente la volatilidad que causa. Aquí solamente voy a mencionar un par de cosas. El gráfico de la derecha muestra qué tan sensible se mueven las tasas de rendimiento, el famoso yield, de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, ¿no?
a raíz de las sorpresas económicas, estos anuncios, los datos que hay económicos. Y la realidad es que comparado esto con los últimos 20 años, y ven hasta la derecha del gráfico, es mucho más sensible, el mercado reacciona mucho más, de manera más brusca, y esto, pues sí, hay volatilidad, ¿no? Causa dispersión, ¿no? Las empresas que les va bien son muy distintas que a las que se están viendo afectadas. Por ende, lo que mencionábamos es importante ser selectivos, ¿no? Y esto para nosotros, a nosotros la volatilidad en inversiones, pues es una oportunidad de inversión y de posicionarse. Entonces, el saber bien o tener cierta tesis, seguir cierto proceso, pues nos puede ayudar a posicionarnos y aprovechar de esta volatilidad, ¿no, Mauricio? Sí, la volatilidad, como está mostrando el bono de 10 años, que como bien decís, es un dato que en el día a día está en todas las noticias, ¿no? O sea, que el 10 años subió 20 bips, que bajó 20 puntos, o en este caso, si comparamos desde el principio de año a la fecha, bastante más. Y yo creo que es una oportunidad más para la parte de los especialistas como BlackRock, y creo que del lado más del inversor conservador, y lo decía muy bien vuestro Chief Investment Officer, Rick Rieder, donde decía que veía muchísimo valor y muchísimo menos volatilidad, o muchísimo menos riesgo en el lado de corto y medio, que era lo que estabas recomendando anteriormente. Este gráfico vuelve a demostrar el valor que hay frente a la volatilidad de los bonos cortos, ¿no? Bonos cortos, cortos medios, porque según él, y vos lo sabes mejor que yo, Edgar, él veía valor en el plazo de corto a 4 o 5 años, si no me equivoco. Sí, totalmente, la parte media. Y algo que dijiste que ahorita me ocurrió, pero justo el ahora versus una década, requieres la mitad del riesgo para obtener un nivel similar o incluso De mejor en retorno. retorno, ¿no? Entonces eso es súper importante. Sí. En la siguiente lámina, justo pasando un poco a la parte de Estados Unidos, inteligencia artificial o la famosa IA, ¿no? En español, o AI para el inglés. Estados Unidos. Eh, Aquí, pues lo que mostramos es del lado izquierdo hay expectativas de utilidades, ¿no? Hacia adelante, ¿qué se espera para el sector tecnológico, que es las empresas de Estados Unidos, ¿no? Dentro del S&P 500, la línea naranja, y las expectativas de utilidades para en general el índice, ¿no? Las 500 empresas. Creo que en ambos casos, digo, hay que ser justos mencionando que sí hay expectativas buenas, ¿no? Es una expectativa favorable versus tal vez anteriormente o meses pasados. Se esperan mayores resultados positivos para las empresas, pero la realidad es que la parte de inteligencia artificial que ha llevado a estas empresas más grandes tecnológicas, que si ven el gráfico de la derecha, son una participación importante en el tamaño del mercado respecto de Estados Unidos. Es decir, son bastante relevantes como para no voltear a verlas. Y la realidad es que hay varias cosas que aquí me gusta mencionar, porque muchos, pues a veces nos preguntan, ¿no? Si consideramos que esto es una burbuja, ¿no? Y qué tan parecido es esto a la a lo que se vivió en la crisis del dot-com, ¿no? Por ahí de los 2000. La realidad es que no lo vemos así. Es muy distinto el escenario actual. Sí, los múltiplos precio-utilidad y cómo evalúas a una empresa son más altos, pero a medida que también el precio ha subido, también sube la utilidad, que es como mides estas valuaciones, ¿no? Es decir, vimos recientemente reportando Nvidia porcentajes importantes de crecimiento, de expectativa, revisan su guía al alza y toda la aplicación que estás viendo en esta parte, nosotros sí lo consideramos otra revolución industrial, si así quieren llamarlo, ¿no? Después del Internet y el iPhone con la parte de smartphones, ¿no? Entonces, eso por un lado, ahora las empresas pues tienen negocios más probados, más sólidos, menos apalancamiento que antes, reinvierten más del 60% de sus flujos de efectivo en investigación y desarrollo, es decir, ponen en práctica y a probar y a ver cómo le pueden dar una aplicación a esta parte. Y lo otro que tal vez mencionar
es que si bien esto pues se volvió un poco, no me gusta la palabra, pero de moda, machine learning y todo el tema de aprendizaje, modelos de lenguaje y demás. Recientemente nosotros la realidad es que en BlackRock y en general en temas de estadística, esto pues ya veníamos haciéndolo desde hace una década aproximadamente. Se han ido obviamente mejorando los modelos, pero esta parte de leer noticias, reportes, más de 9,000 reportes al día para ver cómo está el sentimiento, nosotros ya lo usábamos para algunas operaciones de portafolios, ¿no? Por Em, ahí no le llamaban AI, pero era tecnología que ya la usaban en su momento, ¿no? Totalmente, y eran modelos estadísticos, ¿no? Tal vez ahorita la capacidad para leer más datos, creo que la Ujú, cantidad es lo que cambió y se ujú. volvió más eficiente, pero ya leías todos los reportes de la reserva, de las empresas, y de hecho por eso teníamos un equipo sistemático en BlackRock, ¿no? Que es más cuantitativo. Interesante. Entonces, bueno, en la parte de Estados Unidos, ¿por qué nos gusta o sobreponderados? Y por otro lado, como ya mencionábamos en los views estratégicos, la parte de Japón, ¿no? Obviamente también aumentamos una sobreponderación, ya estábamos con apetito por Japón y lo Ujú. volvimos a aumentar en esta revisión de perspectivas que hubo del trimestre, ¿no? Un par de comentarios que no mencioné la vez anterior. Aquí hay las utilidades proyectadas, que es un poco, y las revisiones, que es lo del gráfico de la izquierda. Si tratáramos de trazar un par de líneas, tanto las proyectadas como los cambios recientes a cuando se creó el gráfico en marzo, son favorables, van al alza, es decir, se esperan mejores resultados en Japón. Las empresas han estado pagando, incrementando sus dividendos, que es la del gráfico derecha, las barras amarillas, así como también las recompras que hacen, que eso incentivan el precio y estimulan al inversionista, ¿no? Es decir, están siendo amigables con el accionista, ¿no? Con todos los inversionistas. Cambio de tasa negativa que mencionamos, ya estaban incluso cerca a 1% su tasa. Y pues todos los cambios que vemos, ¿no? Independientemente de que el yen japonés se haya depreciado cerca de un 11% en el año, y vemos también niveles históricos, ¿no? De los últimos 20, 30. La realidad es que eso no nos asusta para seguir sobreponderando Japón. Al final, muchas de sus empresas también tienen ingresos en el exterior, El no todo exterior. es ahí en Japón, Bien. ¿no? Hay temas de relocalización, pero esos mismos efectos de esas empresas que están fuera, pues también cuando lo traduces a la moneda local les ayuda a las empresas, ¿no? Entonces no es necesariamente todo malo el tema del tipo de cambio, ¿no? Excelente. Y, exacto, perdón, ibas a mencionar algo. No, 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 decía que excelente, digo. O sea, Perfecto. al fin y al cabo, ustedes ven, BlackRock venía ya con una visión positiva del lado de la renta variable americana y del lado de la renta variable japonesa, y lo que yo veo trimestre a trimestre es que por el momento continúa ese tipo de visión. No hay un cambio de visión o no lo consideran hoy que esté súper cara, sino que al contrario aumentan la apuesta. Así que muy interesante. Perfecto. Sí, totalmente. Es un mercado bastante interesante. Eh, Aquí en esta parte, un poco hablando del tema de deuda y sobre todo en la parte de deuda de crédito, ¿no? Deuda corporativa, la deuda que emiten las empresas, nos gusta en general, lo que me gustaría aquí nada más mencionar es, nos gusta el riesgo de crédito, un poco más en la parte tal vez de grado de inversión que high yield o alto rendimiento, depende de los portafolios, ¿no? Pero creo que es importante mencionar que, pues sí, la parte de grado de inversión, los diferenciales de tasas estaban un poco más elevados que en el high yield. Entonces, así como en las tasas, cuando se bajan, se acerca más esta diferencia de prima que te pagan por tomar un riesgo extra sobre la deuda de gobierno, se veía más atractivo grado de inversión, ¿no? Y bueno, ya cuando lo vemos en términos relativos, Estados Unidos contra la zona euro, que es el gráfico de la derecha, esa diferencia que se ve como en la área sombreada, pues es mayor, ¿no? Es mucho más atractivo lo que vemos en estas tasas, ¿no? Cuando quitas el tema inflacionario, ¿no? Ya la tasa real. Entonces, pues bueno, atractivo, riesgo de crédito. Además, por último, lo que me gustaría decir es que si
de materializarse este escenario de soft landing que tenemos, pues el crédito, el riesgo, pues los activos de crédito les iría bien como les fue bien en el año pasado, ¿no? Prácticamente fue de las mejores clases de activo dentro de la deuda. En Perfecto. la siguiente diapositiva, un par de tal vez aquí comentarios rápidos. Por un lado, tenemos las valuaciones y las expectativas de tasas del lado izquierdo y el lado derecho también las proyecciones hacia en el gráfico de la derecha. Creo que en cuanto a proyecciones también se esperan mejores resultados, ya lo habíamos mencionado un poco y sí, si bien hay cierto desaceleración en algunos sectores, en la parte de utilidades, además de las tasas que son elevadas, todavía hay un sentimiento favorable del mercado en la parte de renta variable, ¿no? Es decir, si hay este apetito por riesgos, a ver, tal vez nada más recordar algo que mencioné al inicio, pero primero se espera un ciclo de recortes en tasas, ¿no? Independientemente si se haya prolongado y tarda un poco más, es la siguiente parte. Los bancos centrales no pueden estar todo el tiempo con tasas tan elevadas. La deuda en Estados Unidos, con estas hojas de balance de todo lo que tienen que pagar de interés, se ha duplicado respecto de un año antes, ya casi 1 trillón en pagos de interés. Por ende, no es sostenible estar a esos niveles. Entonces, sí vemos factible, obviamente, ese cambio de política monetaria que va a venir a ayudar tanto a la deuda como a la renta variable por los efectos de evaluación. Simplemente que es el efecto contrario de lo que vimos en el El 2022, 2022, que efectivamente. para recordar, exacto, fue el año el peor año en 5 décadas, prácticamente en 50 años, después de los 80 ha sido el aumento de tasas más rápido y más elevado, ¿no? En magnitud. Entonces, digo, si bien no vamos a regresar a los niveles de antes de ceros, pero sí se espera cierto regreso a niveles un poco menos que los 5,5%, ¿no? De hecho, la Fed estima cerca de entre los 3,5, 4, hacia un par de años hacia adelante. Entonces, todavía hay un camino largo por recorrer, aunque en este año se espera 1 o 2 recortes, van a seguir el siguiente año y así el próximo hasta que lleguen a esa tasa proyectada. Entonces, hay un ciclo interesante por delante. En principio, como digamos, yo a veces trato de traducir o entender lo que dijiste y traducirlo al mundo más mundano nuestro y ver si estoy en lo correcto. O sea, al final, yo creo que sí, que es lo que me gusta de los próximos años y siempre hablo de que vienen años muy interesantes o muy buenos. O sea, el efecto baja de tasas, que es el objetivo de la Fed, el objetivo a nivel global, el objetivo en Europa también, en Inglaterra no solo trae beneficios de apreciación del lado de la renta fija, sino también de mejora en valuaciones por el diferencial versus tasa libre de riesgo en el lado de acciones, con lo cual ambos tipos de activos, que son los macro componentes de los portafolios, en principio se deberían ver beneficiados. O sea, deberíamos estar frente a un par de años benévolos en el mercado financiero. Sí, totalmente. Y al final le ayuda a los dos la evaluación, ¿no? Los cupones de la deuda los descuentas con tasas, así como a la renta variable las valuaciones. Entonces, ese efecto es favorable, pero sí, totalmente, Mauricio. Ahora, Y bueno, en la siguiente lámina, aquí tal vez solo dar un par de comentarios muy breves. Lo único que nos menciona aquí es de distintas clases de activos, acciones en Estados Unidos, hedge funds, bonos del tesoro y demás. ¿Qué tan atractivo se ve por encima de estas tasas libres de riesgo, que son la famosa deuda de muy corto plazo, ¿no? De los gobiernos o sus tasas de referencia, en función del riesgo? Y creo que aquí lo interesante nada más es que hay ciertas clases de activos como la línea naranja, que es la renta variable de Estados Unidos, o algunos otros clases de activos menos tradicionales, que sí te compensan por ese riesgo adicional. A mayor número y por encima de esta línea negra de a medias, del cero, es positivo. Entonces sí hay compensación. Y aquí es importante diversificar, ¿no? Simplemente creo que el mensaje es complejo, obviamente, atinarle a una sola clase de activo. No todas pagan lo mismo todos los años, por ende es bueno esta diversificación, ¿no, Mauricio?
No, hoy la vara con la cual medís la eficiencia de una inversión está muy alta, porque cuando la tasa libre de riesgo era 0,25, y bueno, era muy fácil tener un retorno positivo por encima de ello. Ahora, cuando la tasa libre de riesgo es 5,25, 5,5, o sea, la vara de eficiencia se pone mucho más alta, pero también es un análisis estático, porque esa vara, Sí. 5% es una vara que va a ir bajando en el tiempo, y con esa baja va a ir haciendo más eficiente este gráfico y mejorando los Sharpe ratios. Así que es interesante, pero no es conclusivo para mí. Viste que yo siempre doy mi visión. No Claro. es conclusivo de lo que vaya a pasar en los próximos 12 18 meses, sino que es más bien un análisis estático frente a lo que es hoy tasa libre de riesgo, que paga muy bien, ¿no? Sí, totalmente, no, sí, de acuerdo contigo, Mauricio. Ser nada más, pues ahí cauteloso, diversificar Ujú. y demás, pero sí, y no nomás Estados Unidos, ¿no? Las tasas en Latinoamérica, en muchos países, México con tan cercanas al 11, otros países que no Increíble. se quedan muy lejos de ahí. Entonces es una competencia incluso para la misma activos internacionales. Por ende, pues sí es importante tener a alguien adecuado pues ahora sí que de asesor, de colega, en el sector, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, bueno, voy a pasar a esta siguiente lámina, que es ujú, justo la parte de megatendencias. Bueno, ya habíamos hablado al inicio del tema macro, un poco de tomar en volante, acabamos de hablar también de esta parte de ser selectivos, de diversificar, y ahora un poco el tema demográfico, ¿no? En el tema que cae dentro de una de las fuerzas, de las megafuerzas que le llamamos en BlackRock, que es esta divergencia entre los adultos y los jóvenes en diferentes economías, ¿no? Aquí lo que tal vez me gustaría, primero, tal vez explicar un poco el gráfico. Del lado izquierdo en el gráfico tenemos diferentes países, ¿no? Principalmente desarrollados, y por ahí está China también. Y las barritas verdes es de los últimos 20 años, cuál ha sido el cambio en la población en edad de trabajar, ¿no? Y las barras naranjas hacia adelante, lo que se estima o estimamos que va a haber estos cambios. Y lo que podemos observar, primero, pues que las barras naranjas son mayores que las verdes, ¿no? Lo que nos dice que también son negativas, ¿no? Entonces el cambio es que va a haber una disminución en las personas que están en edad para participar económicamente. Entonces, es decir, vas a tener más adultos mayores, ¿no? Menos, sí, hay jóvenes, pero en algunos casos esto va a tener ciertas implicaciones en la parte económica, dependencia, ¿no? Es decir, va a haber más adultos que dependan de jóvenes posiblemente en la economía, y esto pues nos tiene que hacer también pensar en temas más complejos, ¿no? Pero que son importantes para nuestra época, que es el retiro, ¿no? Y cómo pues va a haber sectores como el de salud, que es el gráfico justo de la derecha, que pueden también presentar oportunidades de inversión en ese mismo aspecto, y cómo resolver estas divergencias entre edades de las personas que trabajan, Mauricio. El gráfico de la izquierda yo lo vi con vos, y es de alguna manera miedoso, porque te está diciendo que en la gran mayoría de las economías del mundo, en los próximos 20 años, vamos a tener más viejitos queriendo cobrar o una jubilación o viviendo un retiro, de lo que vamos a tener personas que estén activas del lado laboral, ¿no? Entonces, como bien vos decís, es una oportunidad, pero también es una gran preocupación. La última conferencia de vuestro CEO, de Larry Fink, uno de los temas más preocupantes que él veía era la parte del retiro. O sea, la gente cada vez vive más, los plazos de la gente trabaja lo mismo, pero vive más, y entonces este gráfico a la izquierda demuestra justamente eso, la preocupación que debería haber, y que por lo menos en ciertos países lo hay, en otros no, del tema de cómo lograr mantener a toda esta población que no está activa laboralmente. No es un tema menor,
y el retiro y los ahorros para el retiro van a causar más importancia que nunca. O sea, posiblemente antes pensar en ahorrar para los próximos 20 años era normal, hoy empieza a ser cada vez más importante, ¿no? Y el gráfico lo muestra. Así que, súper interesante. Totalmente. Y a ver, nada más para un último comentario, pero sí es bastante relevante y no es solo pues tema de gobierno, ¿no? También obviamente participación de los mismos trabajadores, nosotros desde más jóvenes, poder fomentar esta parte de inversión a largo plazo, mantener, ¿no? Un proceso, un horizonte. Es relevante y a ver, no me voy a ir muy lejos, pero aquí tengo cerca México, donde lo que hemos visto incluso en en los sistemas de pensiones es incluso cambios en la regulación, más aportaciones, ¿no? Para poder ayudar a que este retiro sea mucho mejor hacia el futuro, ¿no? Entonces, todos los países creo que es algo que seguramente estarán discutiendo hacia adelante, ¿no? Pero no, sí, coincido contigo. Y tal vez por último, en estas últimas, creo que son tres láminas, lo que me Ujú. gustaría mencionar, un poco aterrizar lo que ya estuvimos conversando, Mauricio, en la parte de, ok, cómo la visión, cómo lo aterrizamos y en base a lo que ya mencionamos del entorno y las perspectivas del mercado, pues cómo consideramos que ciertos activos puedan ser mejor que otros, ¿no? Entonces... Este es una parte estratégica de 10 años, 5 o 10 años, son largos plazos, ¿no? Nos gustan los bonos ligados a inflación. Estos repuntes, la inflación que se mantiene persistente nos hace estar mayor ponderados estratégicamente, nos gusta. La parte de mercados privados para diversificar las fuentes de retorno. Hay varios activos, ¿no? En la parte accionaria, tanto desarrollados y demás, que todavía estamos algo neutrales, ¿no? Todavía pero esto estamos hablando de 5 y 10 años, ¿eh? No estamos Ujú. hablando los siguientes Pero los dos. próximos 6 meses, esto no es los próximos Exacto, 6 meses. ahorita lo tocamos, pero a largo plazo todavía neutrales, ¿no? Y un poco menos favorables para algunos mercados, ¿no? Como inclusive en la deuda de China. Pero obviamente para poder tener la vista completa en la siguiente lámina, esto mismo lo tenemos, pero ya un poco más de menor plazo, ¿no? De 6 a 12 meses. Ya son visiones tácticas en lo que esperamos hacia adelante. Y aquí lo que pueden observar, esta es renta variable, ¿no? El mercado accionario. En general en Estados Unidos nos gusta Estados Unidos, ya mencionamos que estamos sobreponderados, con mayor exposición y nos gusta también la parte de inteligencia artificial, el sector tecnológico. Habrá otros sectores que a medida que cambie el ciclo económico, que hay recortes de tasas y demás, pues también se van a empezar a beneficiar. No es nada más del tema tecnológico, aunque fueron los primeros en capturar estos rallies por su dinámica, pero al final hay atractivo en Estados Unidos. Ese es mi punto. Europa, todavía estamos con menos exposición o favoreciendo Europa. Hay una política restrictiva a medias de una desaceleración económica, están cerca de conflictos geopolíticos que dificultan también ciertas decisiones y además son varios países que pues manejar una sola política para varios, a diferencia de otros países donde solo es un país y su política, se vuelve complejo. Lo que sí, algo que leía hoy de nuestros expertos en BlackRock es que incluso en el Banco Central Europeo ya se esperan que pudieran recortar de entre 2 a 3, incluso más recortes que Estados Unidos, lo cual pueda cambiar un poco la perspectiva hacia adelante. Pero por ahora estábamos cautelosos. Igual en Reino Unido, todavía inflaciones elevadas, complicado el tema de crecimiento y pues van un poquito detrás de todavía de Europa y Estados Unidos Ujú. en términos de mejora, ¿no? Japón, ya lo mencionamos, por ahí se ve la sobreponderación. No voy a repetir lo que ya más o menos mencionamos, pero pues solamente así se ve visualmente cómo está la posición y en emergentes de renta variable todavía neutrales en China. Hay muchos temas
que causan ruido político al mercado. No fue lo que esperábamos con la reapertura, aunque tengan crecimientos pues, atractivos, pero es todavía complejo. Se van a reunir pronto en este famoso Politburó y reuniones donde, si bien hay estímulos, creemos que todavía no son suficientes, ¿no? Ok. Y por último, tal vez ya para pasar la palabra, Mauricio, y poder abrir a preguntas en la parte de deuda, solamente pues reforzar, nos gustan los bonos de corto plazo, ¿no? De tesoro. Entonces, pues sobreponderados ahí y pues las tasas todavía están elevadas, hay volatilidad, por ende, todavía cautelosos para esa parte. En la parte más larga, estamos un poco más neutrales, todavía metemos un par de pies ahí en diferentes equipos de inversión para aprovechar estos posibles movimientos, pero no tan agresivo, ¿no? Porque hay todavía volatilidad. Igual en varios tipos de deuda estamos todavía cautelosos, esperando un mejor momento, menos favoreciendo al tema de la deuda de Japón. Y pues en tema de emergentes, en moneda, en dólares, nos parece ligeramente atractivo, ¿no? Aquí tal vez haría una pausa, Mauricio, por si tienes algún Sí, comentario. hay un par de preguntas, Edgar, que tengo aquí. Una de ellas es, ¿cómo afecta la curva invertida a la estrategia de asset management en el largo plazo? O sea, qué efecto o qué posición, creo que la pregunta intenta decir, esa curva invertida, qué efecto tiene desde el punto de vista de portafolios para BlackRock. Sí, no, excelente pregunta. A ver, yo creo que la curva invertida, ¿no? Que para la audiencia que está un poco menos familiarizada, es donde tienes mucho más niveles de tasas o en teoría compensación por deuda de más corto plazo, cuando normalmente o lo natural es ver que cuando tomas más riesgo, ¿no? Vencimientos más Para adelante, más. de mediano y largo, pues te tienen que compensar el riesgo y pagar más. Ahorita no es así. Entonces sí es complejo porque, pues sí, te paga una tasa atractiva, pero al momento que el mercado, ¿qué es lo complicado? Que uno, cuando el momento se voltee, como sucedió en los últimos 3 meses del 2023, anticipando esos recortes, no te va a esperar el mercado a poder capturar estos rallies, ¿no? Es decir, es por eso que, bueno, nosotros pues estamos invertidos siempre, pero para el inversionista en general, es un reto porque pues se ve muy atractiva, pero si te pierdes esos rallies, que es difícil, ni nosotros en BlackRock ni nadie tenemos bolas de cristal, pues es difícil capturarlos. Por eso es bueno estar invertidos, pero es complejo este timing, este tiempo para poder aumentar el riesgo si no te lo está compensando, Mauricio. Yo creo ahí, vuelvo al tema de la presentación de Rick Rieder, donde él habla de el mix perfecto de retorno-riesgo, que en su caso ve, y creo que es una de las personas más, no sé, con mayor conocimientos del mercado de renta fija, es en la panza famosa esa de 4 a 6 años, donde tenés casi los mismos retornos casi no invertido de alguna manera y sobre todo en el mundo del investment grade o crossover, triple B, con tasas de 6,5%, y donde a su vez si las tasas bajan, vas a también participar de la revaluación de dicho instrumento sin tomar tanta volatilidad. Entonces yo, de mi lado, creo que también agregaría que ni cortísimo plazo, ni irme a 30 40 años, posiblemente quedarnos al medio donde hay muy buenas tasas y frente a un escenario de baja, que es lo que todo el mundo espera, también vamos a ver revaluación de capital. No, a ver, totalmente. Y algo aquí interesante, Mauricio, es que pon tú ahorita, hoy veía, no sé si ahorita cómo está al momento, pero la tasa estaba como en 4.6, 4.64, el yield de 10 años, ¿no? Es un Ujú. cupón que ya tiene, ¿no? Pero la ventaja de estas duraciones de media puede ser menos, ¿no? Porque mencionabas de 4 a Sí, 7 años, pero bueno, nomás para ejemplo didáctico, pero con estos yields tampoco necesitas que se mueva demasiado la curva, o sea, para abajo, que haya sí, recortes, como para que te compense, porque uno de 10 años trae duraciones cercanas pues a 7, me a 7. parece.
Siete Ujú. años, ¿no? Entonces, si hablamos que la duración es de 7 años y esperamos, ¿qué les gusta? 50 puntos base nada más de recortes. Esto implica una mejor evaluación, y ahorita, perdón, que lo estaba calculando, pero de 3,5% solo evaluación, más tu 4,6% que mencionaba. Estás hablando de retorno cerca del 8, que esto no te daba anteriormente, y aunque haya bajado, todavía tienes otros años, porque estos yields son a un año, ¿no? Todavía tienes otros años que vas a tener un nivel atractivo, un colchón, y por eso en los análisis que hemos hecho, entre 3 a 5 años, cuando empiezas un año con estos niveles de tasa, lo puedes mantener todavía otros 3 o 5 años. Entonces, por eso se vuelve atractivo el tema de deuda, ¿no? Edgar, otra pregunta interesante es, dentro de los macro tipos de activos, asset classes, ¿no? O sea, estamos hablando de la renta variable y la renta fija. La renta variable ha recuperado bastante sus precios, ¿no? Y la caída sufrida en el 2022, en cambio, la renta fija todavía, desde el punto de vista de precios, sigue un poco golpeada. Hoy la perspectiva en un portafolio 60-40 o en un portafolio 50-50, en un portafolio balanceado. Hoy BlackRock da mayor o menor preponderación o importancia a la renta fija o la renta variable. Me pareció buena la pregunta. Bastante, bastante buena, ¿eh? Yo creo que me querían aquí hacer sufrir al final, pero hay dos comentarios. A ver, esta respuesta yo sé que a nadie le encanta, pero depende. Depende del portafolio, depende, aunque son 60-40, hay mezclas algo distintas, pero en general en algunos de los que les puedo compartir estamos más expuestos a la renta variable. Hay un apetito por el riesgo. En términos generales, para el tema accionario y por ende también lo que hablábamos, Estados Unidos, inteligencia artificial, sí, estamos haciendo plays o bets en la parte tecnológica. Sin embargo, dentro de la deuda, en términos relativos, si hablas de dos clases de activos, más equity, menos deuda, ¿no? Pero Ok. dentro de la deuda también estamos tomando ciertas duraciones, incluso mayores, de las que en el rebalanceo Claro. anterior o dos antes tuviéramos. Es decir, se puede ser granular, no a nivel, no solamente a la parte de deuda contra renta variable, sino dentro del portafolio, es donde De somos renta fija. también activamente, y ya volvemos al punto, ¿no? De que ser activos, ser selectivos, te abre más oportunidades, ¿no? Entonces, pues también estamos tomando riesgo en algunas partes, ¿no? En la deuda, incluso deuda de mediano, como tú decías, en la parte media, en uno de nuestros portafolios, ¿no? Que tenemos con ustedes, pues hemos tomado más exposición en la parte media, por ejemplo. Bueno, una última pregunta y nos estamos quedando sin tiempo. Acá otra pregunta dice, algunos analistas dicen que si no baja la renta variable, no bajará la inflación. ¿Qué opinión tienes de esta frase? Sí, pues, espero que no sea el mismo que hizo la otra pregunta complicada, No, ¿no? este es otro. Los dos se llaman Este, anónimos, pero seguramente son dos anónimos diferentes. no, está bien, pero a ver, es complicado. O sea, lo que decimos es que le tenemos que golpear el tema económico para mejorar la inflación. Y a ver, hay una respuesta ahorita que me gustaría dar rápida, y es que no le pegamos a la economía para llegar a los niveles que estamos ahorita. Estos 3,5 desde los 8 o 9, no vimos una recesión, ¿no? Se controló hasta cierta medida. Sí, obviamente es más fácil bajar de los 8 9 que traían en Sí, septiembre sí, del claro. 22 a los 4 3, y del 3 al 2, que es el objetivo de inflación del Banco Central de Estados Unidos, así como de otros, pues es más complicado, pero aquí también eso, a ver, yo creo que no va más a mí, pero a Powell y a todos los de la Reserva Federal los pone a pensar de qué tanto necesitas esperar. ¿Necesitas esperarte o por qué no empiezas a recortar una, revisas, vuelves a recortar un par, y por eso están como medio cautelosos? Pero creo que algo aquí que me gustaría mencionar a los que tienen oportunidad de repente, pero en la conferencia que dio Powell, ¿no? En ese anuncio previo, pues descartó más alzas, ¿no? De tasas. Tú pensarías que, bueno, si le quiere pegar a la parte económica y que caiga la renta variable, pues tendría que subir
subiendo como pasó, pues eso lo descartó. Sí dice que no estamos en un periodo tal vez como en los setentas, que le llamamos de estanflación, inflaciones altas y crecimiento bajo, pero es decir, que sí está habiendo efectos en la política, aunque pueden ser más prolongados. No, yo creo que es también para caso de estudio para los economistas, porque pues no necesariamente, y sobre todo con esta dinámica distinta de oferta, demanda, post-COVID, muy distinto, tienes también que repensar los modelos, cómo optimizas, cómo tomas decisiones, porque no necesariamente lo que todos creíamos en el 23 que fue recesión, pues aquí estamos a mediados del 24 esperando las Sí, sí, sí. elecciones y que Sí, sí, sí. posiblemente va a haber un rally como ha pasado en los últimos 90 años. Estadísticamente suele haber al cierre positivo en las acciones estadounidenses, ¿no? Interesante. Edgar, nos quedamos sin tiempo. Gracias. Un placer tenerte siempre o tenerte de ahora en más por trimestre a trimestre. Para nosotros, la propuesta de valor siempre es a través de portafolios globales, portafolios invertidos a nivel mundial, con lo cual tener la visión de BlackRock de tu mano es muy productivo, muy interesante. Gracias. Gracias a ustedes, Mauricio, y bueno, que tengan un excelente día o tarde, dependiendo de dónde estén. Hasta luego. Abrazo. Chao, chao.